Amados hermanos, una vez más es un grande privilegio expresar la bendita y santa voluntad de nuestro Dios a través de su bendita palabra, hermanos, y el saludo de la iglesia es paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a tener una bendita enseñanza, una hermosa enseñanza a través de lo que nuestro Dios nos dejó expresado en este libro sagrado que es la santa palabra de nuestro Dios. En estos días, hermanos, en que los tiempos son muy difíciles y muy malos, tanto que ha llegado a afectar a nosotros, su amada iglesia, de cierta forma, hermanos, porque si el mundo está completamente frío por falta de discernimiento de la bendita voluntad de nuestro Dios, su amada iglesia, hermanos, ha llegado a ser afectada y ha entrado una tibieza en nosotros que igual para Dios no es agradable, hermanos. Y vamos a ir escudriñando la voluntad de nuestro Dios, porque es necesario que comprendamos, hermanos, en qué situación estamos. Es necesario que entendamos que podemos ser desechados por nuestro Dios. Y no es que Él quiera desecharnos, hermanos, sino que dice la palabra de nuestro Dios que es nuestra maldad. La que nos castigará al final es nuestra maldad, hermanos. Y es duro, porque muchas veces, sabiendo que estamos mal, hermanos, no reconocemos, y eso es lo más malo delante de nuestro Dios, que sepamos que estamos obrando mal y no quieramos poner un stop a esa maldad. Por eso es que nuestro Dios, hermanos, ya en lo último de la Escritura, que es el libro de Apocalipsis, Él nos va a hacer una advertencia o nos va a hacer una corrección o un llamado de atención, como usted lo quiera tomar, a todo su pueblo, hermanos, a toda su amada iglesia, de cuál es su voluntad, de cuál es nuestra condición en este tiempo. Y vamos a leer, hermanos, una hermosa escritura en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5, hermanos. Pueden estar sentados si quieren, hermanos, solamente agarren su escritura, lean. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis, que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nuestro Dios habla, o el Señor Jesucristo más bien habla, hermanos, y aconseja a la iglesia de Sardis, dice, que sea una iglesia vigilante, dice, y confirma las otras cosas que están para morir. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas, dice. Él aconseja, dice, vigila, mira, porque hay cosas que en ti no han muerto. Muchas de las cosas, dice, ya están muertas, ya te has descuidado, como que no le has dado importancia ya más a estas cosas, pero que también son de nuestro Dios, que es la voluntad de nuestro Dios. Dice, pero aún tienes, aunque sea poquito, unas cosas, dice, con las cuales tienes que ser vigilante. Y Dios le dice a nuestro amado Señor, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo. Y le hace la advertencia y le dice, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Y en esta época, hermanos, nosotros, el Señor Jesucristo nos hizo la misma advertencia, que Él va a venir como un ladrón. Cuando nosotros menos esperemos que Él va a venir, sin duda, hermanos, Él va a llegar. Y pueda que nos alcance como a esta iglesia, que muchas de sus buenas obras, de su amor a Dios, había muerto, y podamos, hermanos, llegar a perder esa vida eterna. Nuestro Dios ya no nos regaló, es un don de Dios, un hermoso regalo que Él nos regala, pero lo podemos llegar a perder, no porque Dios no nos quiera quitar, sino porque nuestro obrar nos va a hacer que pierdamos ese hermoso regalo que ya Dios nos dio, hermanos. Y le dice que tiene unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Son esas personas que se mantienen firmes, hermano, fieles a la palabra de Dios, y que no se han dejado dominar por el mundo de afuera, hermanos, que nos rodea. Ellos han sabido mantenerse firmes delante de nuestro Dios, haciendo su voluntad. Y les hace una hermosa les hace Él una hermosa promesa, hermanos, que dice así: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Qué hermoso, hermanos, que nosotros podamos alcanzar esa victoria, que nuestro nombre no sea borrado por nuestro Dios, hermanos, y que podamos estar al lado de nuestro Dios en el final, hermanos. Sería una hermosa recompensa, la cual yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, que estamos luchando,
Si nos esforzamos y con la ayuda de nuestro Dios sobre todo, hemos de alcanzar por su misericordia esa vida eterna, hermanos. Y podemos leer todas las demás iglesias, hermanos, son 7. Hemos leído una, nos faltan 6, pero si leemos las otras 5 restantes que están antes, hermanos, de la iglesia de la Odisea, vamos a ver que en todas ellas nuestro Dios, hermanos, encuentra cosas malas, pero aunque sea encuentra algo bueno. Y a todas les hace una recomendación, a todas, a volver a su primer amor, a que hagan las obras del principio que estaban haciendo, que hagan al final del tiempo las mismas obras que como empezaron bien a correr su carrera. Y a todas ellas les hace una invitación, a 6 iglesias les hace una invitación, y a todas les dice, pero tienes esto que me agrada a mí. Pero cuando llegamos, hermanos, a la iglesia de la Odisea, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que a esta iglesia, tristemente, hermanos, Dios ya no encuentra nada bueno. Nada bueno, hermanos. La iglesia de la Odisea, hermanos, había caído en un orgullo tan grande por su posición que gozaba económicamente, que la recomendación que Dios le hace es que vea. Miren, vamos a leer, hermanos. Ahí en el capítulo 3, en el versículo 14 al versículo 22, vamos a leer la bendita palabra de Dios, y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, acá al principio de la Escritura dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el verdadero, hermanos, todo lo que Él dice es verdad. En Él nunca se halló mentira. Él expresó la santa y bendita voluntad de nuestro Dios. Y por eso que es el testigo fiel y verdadero, hermanos. Así le habla a la iglesia de la Odisea. Y él empieza a tener una plática y le dice, yo conozco tus obras. Ni eres frío ni caliente.
Dice, ojalá fueses frío o caliente, dice. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Usa la expresión, hermanos, el vomitar es el desechar lo no deseado para una persona. Cuando a nosotros nos cae algo mal que comemos y nuestro estómago, hermanos, no lo soporta, no lo aguanta, llega el momento en que él lo vomita, lo saca, porque es una cosa no deseada dentro de nuestro cuerpo, hermanos. Así nuestro Dios le dice a la Odisea que Él conoce sus obras, hermanos. Y como que le da a entender, hermanos, tú no tienes un pie adentro, bien, tú no tienes los dos pies bien adentro, sino que tienes un pie afuera y otro adentro. Tú no te has decidido de corazón, ya sea amarme a mí, hacer mi voluntad o irte al mundo. Quieres estar en los dos lugares. Y la palabra de nuestro Dios nos enseña, hermanos, que nosotros no podemos servirle a dos amos, porque con uno vamos a quedar mal. Para nosotros lo mejor sería, hermanos, que nuestros dos pies estuvieran siempre prestos para hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque pareciera que Dios dice, ojalá fueses frío y está dando chance a que, pues es mejor que estés allá en el mundo. Dios no quiere decir eso, hermano. Dios lo que quiere decir es, en la reprensión que Él nos está dando, hermanos, Él dice que nosotros, hermanos, ojalá pudiésemos de verdad ser calientes, ser ardientes en hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice su bendita palabra que Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Es lo que Él quiere, que todos lleguemos al arrepentimiento, lleguemos a sus pies y seamos salvos. Dios no quiere que nadie se pierda, y por eso es que Él nos da a través de su amado Hijo Jesucristo este consejo, hermanos, del cual tenemos que agarrar consejo, hermanos, porque estamos viviendo en esta época. Esta iglesia más o menos fue fundada en 1936, hermano, y sigue desde ahí hasta estos días, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia viene caminando. Imagínense cuántos años esta iglesia ha venido caminando, que es la última época de la iglesia, la Odisea, la cual muchos llaman la iglesia de la hipocresía, hermanos, por lo mismo, que no nos decidimos a servir a Dios o estar en el mundo. Hay una hipocresía tan grande, hermanos, de nosotros para con nuestro Dios, que debemos de quitar, hermanos, de nosotros. Dios quiere un pueblo celoso, hermanos, un pueblo que lo ame, que le sirva de todo corazón, porque Él tiene un grande premio para nosotros, hermanos, que es la vida eterna. Y sigue diciendo la Escritura, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero fíjense, hermanos, la respuesta de nuestro Señor, y dice, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Eso es lo más triste en la condición de nosotros, la iglesia, hermanos. Nosotros, la riqueza que podríamos decir tenemos,
es la bendita palabra de nuestro Dios. Hemos llegado al conocimiento de la verdad, hermanos. Y yo me he atrevido a decir, hermanos, que estamos en la iglesia verdadera, hermanos, en la doctrina sana, pura y limpia de nuestro Dios. Y pienso que nunca me voy a echar para atrás de lo que he dicho, hermanos, porque sé que es la voluntad de Dios que expresan todos sus hijos que se paran aquí cada sábado a predicar, hermanos. Sé que es así. Pero la triste realidad, hermanos, es que vivimos en una tibieza tan grande, hermanos, pero que no nos damos cuenta que está pasando así. Nosotros decimos que estamos bien porque hemos conocido la doctrina, y sin duda conocer la doctrina es lo más grande que podamos tener, pero no es solo conocerla, es ponerla por obra en lo que Dios se agrada, hermanos. Por eso es que muchas veces, hermanos, lo que dice aquí, que no tenemos necesidad de nada. Muchas veces creemos, hermanos, que lamentablemente, porque económicamente a lo mejor estamos bien, es señal de que Dios está ahí con nosotros. Pero es un error tan grande, hermanos, porque aún las gentes de afuera, hay gentes que les va mejor económicamente, y no quiere decir que Dios esté con ellos. Dios está con quien hace su voluntad. Nosotros nos podemos jactar de que tenemos la doctrina verdadera, hermanos, pero delante de nuestro Dios lo que cuenta es ponerla por obra. Por eso es que a veces podemos caer en esta parte donde dice que nosotros somos unos ciegos, unos miserables, pobres, y que estamos al final desnudos, hermanos. Porque a lo mejor nuestro orgullo, nuestra necedad, nuestra falta de discernir la voluntad de Dios nos hace que no entendamos bien qué Dios quiere que hagamos. Porque yo creo que muchos hermanos se han cansado también de repetirnos, no es solo que estemos aquí sentados, no. Y dice el Señor, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas de verdad rico y seas vestido de vestiduras blancas de verdad, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nosotros podíamos decir, hermano, bueno, ¿y usted cómo sabe, hermano, que la iglesia está tibia? ¿Cómo nos podríamos dar cuenta, hermanos, que estamos en una tibieza tan grande? Yo pienso que es fácil, hermanos. Miren, cuando nosotros estamos aquí de frente, hermanos, lamentablemente se ve todo el panorama. Y muchas veces, hermanos, aunque cuando oramos, cuando va a pasar el que va a predicar la voluntad de nuestro Dios, nosotros decimos que tu espíritu esté en él, que tú hables a través de mi hermano, y lo hablamos, lo decimos, oramos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que cuando mi hermano está aquí de frente, hablando la voluntad de Dios, expresando la voluntad de Dios, la iglesia, lamentablemente, hermanos,
Si no está en el teléfono, está durmiendo. Y el sueño no respeta jerarquías, hermanos. No respeta jerarquías, no respeta hombres, mujeres, no. El sueño nos da a todos, hermanos. Y pareciera que es cuando está la palabra de Dios, cuando está expresándose la voluntad de Dios, el consejo de Dios, es que a nosotros nos entra el sueño. Estamos durmiendo. Muchas veces la iglesia, le digo, está en el teléfono. Otros están platicando a lo mejor de sus trabajos, de cómo les fue en la semana. Otros a lo mejor simplemente no les importa, se van para el basement y no quieren escuchar. Y eso, hermanos, es lo que marca la tibieza dentro de la iglesia, hermanos. Usted la puede ver. No es necesario que sea divino para que usted descubra eso, no, hermano. Es visual. Y esto pasa, hermanos, porque el enemigo de Dios ha hecho bien su trabajo en nosotros. Cuando usted está escuchando el mensaje de Dios, Él empieza a trabajar, hermanos. Él empieza a trabajar también y Él busca cómo quitar la atención de usted para que usted no escuche la voluntad de Dios. Y cuando Él lo ha logrado, Él se goza, hermanos, y dice, ¿ves? Estuvieron acá tus hijos sentados, pero fueron igual vacíos que como llegaron. Y muchas veces decimos, es que es el predicador. No, hermanos. Muchas veces somos nosotros mismos que endurecemos el corazón. Muchas veces creemos que ya todo lo sabemos, que no hay necesidad de que nos vuelvan a repetir las cosas. Pero no es cierto, hermano. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos así. Por eso es que es necesario, hermanos, que cada vez que se suba uno de mis hermanos aquí al frente a expresar la voluntad de Dios, nuestro oído esté atento para escuchar la voz de nuestro Dios, para poder salir de esa tibieza. Porque de otro modo, hermanos, créanme, vamos a morir en esa tibieza, pero lo más triste es que nosotros sabemos cuál es el fin. Como dije hace un rato, el vomitar es desechar, hermanos. Y es lo que Dios está diciendo, te voy a desechar. No hay otra palabra, hermanos. Entonces, es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de no caer en esta tibieza. ¿Por qué es que caemos en esa tibieza también, hermanos? La pregunta es, si usted se subiera a mi carro, hermanos, ¿qué es lo que escucharía en mi radio? ¿Qué es lo que escucharía, hermanos, que yo voy escuchando? Si yo me subo a su carro, ¿qué voy a escuchar en su carro? A lo mejor escuchamos mal los programas groseros y que no nos dejan nada, que no nos hacen crecer espiritualmente, en lugar de escuchar unas alabanzas, una prédica. 6 días estamos, hermano, fuera de la casa de oración. Y si 6 días estamos alimentando a nuestro hombre de esas cosas, claro es que cuando lleguemos a la casa de oración nos aburramos, nos sintamos cansados, no quiéramos venir a la casa de oración porque estoy cansado. Claro, hermanos, porque el mundo nos ha quitado el vigor, porque nos hemos alimentado de las cosas del mundo, pero no de las cosas de nuestro Dios. Y todas esas cosas nos van
haciendo, hermanos, que nosotros seamos tibios. Pero lo peor no es eso, hermanos. Lo peor es que creemos que nosotros estamos bien delante de nuestro Dios. Ese es el gran problema que vamos a tener cuando nos presentemos delante de Dios y Él nos diga: tus obras no fueron buenas, no fueron perfectas. Hermanos, por eso es que este hermoso consejo lo tenemos que agarrar de verdad. Bien, hermanos, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso es que dice: yo reprendo. Ahí está el amor de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El amor de Dios, cuando Él nos corrige, cuando Él nos llama la atención, cuando Él nos reprende con su palabra, hermanos, es porque Él nos ama. Él dice: te vomitaré. No dice: ya te vomité. No, todavía estamos en esperanza mientras tengamos esta vida, hermanos. Y ese es el amor de Dios, que aún nos tiene paciencia esperando que nosotros dejemos esta tibieza espiritual y volvamos a ser fervientes como empezamos al principio la carrera que Dios nos ha preparado. Vamos a ver Efesios, hermanos, en el capítulo 5, versículos 18 y 19, ¿por qué a veces, hermanos, vienen todas estas cosas, hermanos, de nuestra frialdad? Perdón, hermanos, es Efesios capítulo 4, versos 17 y 18, perdón, hermanos. Y dice así, un consejo de nuestro amado Pablo, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aún muchas veces nos pasa esto, hermanos, que aún muchas veces, teniendo el conocimiento, sabiendo la voluntad de Dios, nos pasan estas dos cosas que dice que hay ignorancia aún en nosotros, pero por algo es por la dureza de nuestro corazón. A veces cuando Dios aconseja, Dios reprende y todo, y nuestro corazón se hace duro como el diamante y decimos: bueno, eso dice el hermano, pero en realidad lo que está aquí expresado no es voluntad de un hermano, hermanos, no es del que se para aquí, es la voluntad de nuestro Dios. Así que más vale, hermanos, que le hagamos caso a la voluntad de Dios. Esto no es para meterle miedo a nadie, hermanos, sino para reflexionar de cuál es la voluntad de nuestro Dios. Solamente es eso, hermano, es un consejo. Si usted lo quiere agarrar, bien; si usted lo quiere desechar, bien, hermanos. Yo le voy a responder a Dios, usted le va a responder a Dios. De lo que yo hablo aquí, hermanos, yo le voy a responder si yo dije algo que no es su voluntad. Pero de lo que usted escuchó, usted va a tener que responder, hermanos, si era la voluntad de nuestro Dios lo que se estaba expresando. Vamos a tener otra hermosa lectura ahí mismo en Efesios, ahora sí, capítulo 5, hermanos. Y vamos a ir viendo, hermanos, el consejo de nuestro Dios, cómo podemos también quitarnos esa tibieza espiritual. Vamos a leer el versículo 17 y 18 y dice así, hermanos: por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nos damos cuenta, hermanos, cómo en lugar de que la televisión nos robe tanto tiempo, de que la radio sucia nos robe tanto tiempo, de que Facebook y de que todas esas aplicaciones que hay en los teléfonos nos roben ese tiempo, hermanos, que nos hace estar tibios, dice el Señor que nosotros debemos de hablar entre nosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si nosotros empezamos a escuchar alabanzas para nuestro Dios cuando vamos en nuestro carro, si nosotros tenemos la oportunidad de ir a visitar a un hermano y entre nosotros cantar una alabanza a Dios o escudriñar su palabra, hermanos, créanme que esa tibieza se va a acabar y vamos a empezar a sentir ese fervor, ese amor a nuestro Dios, y todo va a ser más fácil empezar a hacer esas cosas en obediencia a nuestro Dios. Es hermoso el consejo, hermanos. Qué hermoso es cantarle a nuestro Dios cuando está llena aquí la iglesia también y esos cantos se cantan. Se oye bonito, hermanos. Ahora no hay gente y se ve un panorama triste, pero sabemos que nuestro Dios está aquí con nosotros, hermanos. Y esa es una alegría, un gozo que permite que nosotros podamos sentir ese calor aún estando poquitos aquí, pero tratando de hacer la voluntad de nuestro Dios. Ojalá nuestro Dios nos ayude a ustedes, a nosotros que estamos aquí, y que ese siempre sea nuestro deseo de hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a leer otro pasaje en Romanos, hermanos, capítulo 12, versículo 11 y 12. Otro hermoso consejo, hermanos, de nuestro Dios. Y vamos a ver que todos los consejos de Dios, hermanos, son muy buenos y todos son para nuestro bien. Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12 dice así: en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice nuestro Dios, debemos de dejar esa pereza, hermanos, y debemos ser ardientes en espíritu. Pero el espíritu solamente puede ser lleno, hermanos, cuando nosotros escuchemos el consejo de nuestro Dios, como el que nos dio en Efesios y como el que nos está dando ahorita en Romanos. Nosotros tenemos que empezar a dejar de entristecer al Espíritu Santo de nuestro Dios que habita en nosotros. Lo tenemos que alegrar empezando a hacer la voluntad de nuestro Dios. Que nuestro Dios vea que de veras sentimos ese amor por Él, hermanos. Y que no solamente es expresado de nuestros labios, sino que sale de todo nuestro ser para con Él, hermanos. Es un bonito consejo, hermanos, que también dice, sufrido en la tribulación. Esto que está pasando de la enfermedad, de esta pandemia, hermanos, sin duda, de cierto modo, hermanos, es un sufrimiento porque a lo mejor no físico para muchos, pero sí se puede decir en el ánimo, hermanos, porque como les decía hace un rato, la iglesia se ve triste, sin personas, la iglesia está cerrada. Y es una tristeza, hermanos,
Y la palabra de Dios dice cuán hermoso es que todos nos gocemos como un solo hombre, hermanos, aquí en su casa de oración. Y ahora no está pasando eso. Y Dios, en su misericordia, a lo mejor nos está atribulando para que nos corrijamos, hermanos. Muchas veces digo, tal vez oramos y oramos y oramos para que esto se acabe y ya pase y podamos estar todos juntos felices, hermanos. Y pareciera que Dios tiene cerrado su oído, hermanos. Y le decía, platicando con mi esposa, le decía, a lo mejor es por la tibieza que el Señor ve en nosotros, que no nos quiere escuchar, que ya pase esto. ¿Quién sabe si no solo Dios? Ojalá no fuera eso, hermanos. Ojalá nos podamos volver a nuestro Dios fervientes, dejar esa tibieza y hacerlo agradable delante de sus ojos, hermanos. Otro consejo que nos da es la oración, hermanos, y eso es constante, constante. A lo mejor ya ni oramos, porque como ya no venimos a la casa de oración, pues ya también se nos olvidó hasta orar. Y Dios dice, sean constantes en la oración, sean constantes. Siendo constantes, a lo mejor en su misericordia alcanzará a oír alguno de todos, hermanos, y Dios parará esta pandemia. Pero hay que ser constantes. Es difícil, hermanos, todo lo que está pasando, pero es a causa de nuestra tibieza, es a causa de que como esta iglesia se había envanecido por todo lo material que tenía. Estaba llena de riqueza esta iglesia, hermanos, pero Dios le dice, en lo que es lo espiritual estás muerta, estás acabada, no tienes esperanza. Pero si te arrepientes, tienes una chance. Y le empieza a decir, pues que compre oro afinado y el colirio que él le recomienda está en Efesios, en el capítulo 1. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. Colirio, Efesios. Y vamos a ver cómo nuestro Dios siempre, hermanos, nos tiene compasión, nos da consejos. Y dice así, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es el colirio, hermanos, el oro afinado, lo vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Es el oro afinado, hermanos, esa es nuestra fe que tenemos que tener en nuestro Dios. Y cuando usted tiene una grande fe, hermanos, hay un ferviente amor por Dios, hay una ferviente obediencia a Dios,
que no nos va a dejar estar tibios en ningún momento, hermanos. Eso es por seguro. La palabra de Dios, siempre, hermanos, que la pongamos por obra, nos va a hacer fervientes en lo que es la voluntad de Dios. Vamos a ir terminando, hermanos, en Efesios capítulo 5. Vamos a ir terminando con un consejo de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, del verso 14 al verso 17. Vamos a ver otro consejo final que nuestro Dios nos hace, hermanos. Y veamos cuál es su voluntad, veamos cuál es su recomendación. Y ojalá, hermanos, tomemos consejo, porque no viene de hombre, sino de nuestro Dios. Dice Efesios capítulo 5, del versículo 14 al versículo 17, dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos el consejo. Dios nos aconseja que seamos prudentes, que no seamos insensatos, necios, y que veamos que el tiempo, hermanos, cada vez está peor. ¿Y qué quiere decir cuando cada vez se pone peor la cosa, hermanos? Que la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca, y que Él va a traer el pago conforme a nuestras obras. Así que, hermanos, espero que usted y que yo, que estoy hablando la palabra de Dios, agarremos este consejo para bien de nosotros, hermanos. Que el Señor bendiga su bendita palabra en el corazón de cada uno de nosotros, que la haga fructificar al 100%, y paz a vosotros, hermanos.